No, es que esos son mis deberes y a mí nadie me los quita, yo quiero obedecerlos. ¿Quién pelea por cumplir deberes? Nadie. Pero ¿cómo vemos gente peleando por sus derechos? ¿Verdad que sí? Sí. Y todo el mundo considera tener derechos. Todo el mundo considera tener derechos, ¿no? La gente delinque, anda haciendo las cosas malas y son detenidos. Inmediatamente salen los derechos humanos. Él fue un infractor, pero tiene derecho. Y él apelo a mis derechos como ciudadano y van a hablar, no, me apego a la quinta enmienda y hablan un montón de cosas, los que medio conocen un poquito de leyes, pero nadie pelea por obedecer. No peleamos por obedecer. Hay mandamientos, hermanos, que no son fáciles de obedecer. Y parece que hubiera un debate o una polémica en contra de algún texto bíblico. He estado estudiando un poco Primera de Juan. Quiero que vaya allá al libro de Primera de Juan y vamos a tomar un versículo como referencia. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a colocarnos en pie y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a colocarnos en pie y leemos todos juntos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. A la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. Dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese que no dice, y este es el amor de Dios. No dice, y este es el amor a Dios. Sí. El tema central de Primera de Juan, entre lo más importante, es el amor hacia el Señor y la obediencia movida por el amor que nosotros pudiéramos tener hacia el Señor. Y acá la palabra de Dios nos dice que pues este es el amor a Dios. O sea, es la forma, es la manera como nosotros le demostramos o como nosotros le probamos al Señor que verdaderamente le amamos. ¿Cuál es la manera como nosotros le podemos mostrar al Señor que verdaderamente le amamos? Según lo que enseña la Biblia, dice que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. La palabra guardar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, implica obedecer. No es el tema de guardar o esconderlo, no. Estamos hablando acerca de aplicarlo, apropiarnos de ese mandamiento. No se me ha olvidado que están de pie. Solamente que quiero ver quiénes son los que obedecen quedándose parados. Bueno, Padre, gracias porque eres bueno. Qué difícil se nos hace obedecerte, Señor. Sin duda, hay tantos mandamientos en tu palabra que conscientemente desobedecemos, les pasamos por encima, los ignoramos, los rechazamos. Y cuánto me duele tener que contarme yo en la lista de los desobedientes. No puedo yo hablar de afuera y decir, allá están desobedientes. No, yo mismo, Señor, he infringido, he desobedecido tus mandamientos. Porque no es fácil, Señor. Hay cosas que atentan en contra de nuestro orgullo. Hay cosas que atentan en contra de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Hay cosas, Señor amado, que atentan en contra, Señor, de los principios que nosotros mismos nos hemos plantado. Y hoy quiero rogarte que nos enseñes la manera correcta de obedecer. Toma el control de la exposición de tu palabra que alumbra el entendimiento, y pues al final de todo recibe usted la honra y la gloria.
nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Quiero que entiendan que obedecer al Señor no es fácil, hermano. Esta mañana, bueno, he estado orando y digo, Señor, quiero comenzar a dar una serie de estudios a la iglesia. Quiero comenzar a dar una serie de estudios a la iglesia. Y bueno, me puse a estudiar. El estudio que quería compartir el día de hoy. Miren, que no le estoy mintiendo. Aquí está la guía. Quiero comenzar a hablar con respecto al tema de la expiación. Y yo dije, eso es lo que voy a enseñar, pero no voy a enseñar lo que yo diga, sino que tengo que enseñar lo que el Señor nos guíe, a lo que tenemos que hacer. Y hermano, tenía este tema dando vuelta en mi mente, y bueno, yo luego estaba compartiendo con mi esposa eso, porque ese versículo me hizo bastante ruido en la mente. Me impresiona leer que Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Algo que no es gravoso es algo que es fácil de obedecer. No, a usted no le es gravoso comer. No le es gravoso comer. Y dígame si es la comida que a usted le agrada, ¿verdad? Ese plato que usted continuamente quisiera tenerlo delante. De repente hay alguna persona, no, pues que a mí me encanta una arepa con carne mechada y tiene guasacaca así por dentro, y el que come su picantico, tiene su picantico, y tengo ahí un vaso de jugo de parchita. ¿A quién le va a ser gravoso eso? ¿A quién le va? No me moleste, no. Intentamos, ¿verdad? Acabamos de salir de la Navidad, y ¿a quién le era gravoso una yaca? No, todos quieren comerse la yaca y el pernil y el pan de jamón y la chicha y todo ese montón de cosas de las que está compuesto. Algo que no es gravoso es algo que a mí no me va a costar para hacerlo, para aceptarlo, para permitirlo dentro de mi vida. Pero acá la palabra de Dios, hermano, nos está hablando acerca del conjunto de mandamientos, acerca del conjunto de principios, las enseñanzas que tiene la palabra de Dios, y nos dice que no son gravosas. Ahora, ¿para quién realmente no es gravoso el mandamiento de Dios? ¿Quién es la persona que verdaderamente puede obedecer al Señor? Y obedecer al Señor no le crea complejo, no le crea trauma, no le crea esa insatisfacción dentro de su corazón, porque puedes obedecer sin amar. Hay gente que obedece sin amar. No, pues sí, la Biblia dice que debo congregarme y me congrego, pero de repente su corazón no está acá. Usted puede ir a ganar almas sin amar. No, pues bueno, yo leo la Biblia y la Biblia dice que hay que ir y ganar almas, y usted va, y en ocasiones hasta solamente acompaña a los ganadores de almas, porque dentro del grupo ni siquiera usted comparte el evangelio con alguien. Porque estoy cumpliendo un deber o un mandamiento, pero no hay, hermano, una conexión real de querer honrar al Señor. Lo que marca la diferencia entre la obediencia voluntaria y la obediencia obligada es el amor que nosotros pudiéramos tener hacia el Señor. Pero hay mandamientos, hermanos, que aún así son difíciles de creer que no son gravosos. Por ejemplo, Efesios capítulo 6. Algunos hermanos me van a estar leyendo estos textos. Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4. ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Al que ha tenido un buen padre no le va a costar obedecer este mandamiento. Al que ha tenido una buena madre no le va a costar obedecer este mandamiento. Pero aquella persona que ha tenido un padre alcohólico, maltratador, o que le abandonó, este mandamiento se le hace difícil obedecer. Y en ocasiones entramos en controversia y en pelea y en conflicto en contra del mandamiento, porque debe ser que Dios no sabe quién era mi papá, o debe ser que Dios no sabe quién era mi
atrocidades que suceden a diario en el mundo, como por ejemplo leer que padres abusan de sus propias hijas. ¿Cómo tú le explicas a una persona, o cómo tú me dices a una persona que fue abusada por su propio padre, o una persona que fue maltratada por su propio padre, una persona que tuvo un padre que no estuvo atento con ellos, sino que simplemente era un alcohólico que los golpeaba cada vez que llegaba? ¿Cómo tú le dices honrar a tu papá y a tu mamá? No es difícil, eso no es gravoso. ¿Cómo le decimos eso a una persona? Dígame cómo le decimos a esas personas que de repente no tuvieron la infancia deseada, que honrar a papá y a mamá no es un mandamiento gravoso. No, pues eso es fácil. Honra a tu papá y a tu mamá y listo, no hay problema. ¿Por qué pongo esto en el primer punto, hermano? Yo conocí a mi papá prácticamente, quizás lo había visto antes, pero mi memoria no llega allá, pero yo recuerdo tener contacto y noción de conocer a mi papá el día que me ordenaron como pastor. Ese día. Y hermano, si no fuera únicamente por el mandamiento que la Biblia dice que hay que honrar a su papá y a su mamá, yo no hubiese tenido el deseo de pedirle la bendición. Pero como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, yo lo vi, bendición. Respetar. Se lo merece. No sé, yo no voy a decir se lo merece o no se lo merece. Yo tengo que preocuparme en honrar el mandamiento de Dios. Yo tengo que preocuparme en obedecer lo que enseña la palabra de Dios, hermano, si se lo merece o no se lo merece, si él se lo ganó o no se lo ganó, eso no es mi problema. Yo quiero enfocarme en obedecer el mandamiento que Dios ha establecido. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que hay mandamientos dentro de la Biblia a la que a personas no se le va a hacer fácil obedecer. Y que lo único que puede mover nuestro corazón a la obediencia genuina es amar al Señor. Pero no le pidas a alguien, hermano, que no ama al Señor, que ame sus mandamientos. No puede amar los mandamientos. Y aún dentro de nuestras iglesias, hermano, encontramos personas que se acostumbran a estar dentro de la iglesia, se acostumbran a hablar como cristianos, a vestir como cristianos, a actuar como cristianos, pero todavía luchan por obedecer mandamientos que encontramos dentro de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 15, ¿cómo dice? No hurtarás. No hurtarás. Eso es fácil. Pero ¿cómo tú le dices al ladrón que ese mandamiento es fácil de obedecer? ¿Cómo tú le dices al que tiene la maña de agarrarse lo que no es de él que ese mandamiento es fácil de obedecer? Si el que tiene la maña de robar, cuando ve algo fácil le pica las manos. ¿Sí? Y eso pasa adentro y pasa afuera y también pasa adentro. ¿Qué es lo que podría ayudar al ladrón para dejar de ser ladrón? ¿Qué es lo que podría ayudar al ladrón a desprenderse de su hábito? Sí, allí está el mandamiento. Allí está el principio plasmado, ahí está establecido. Dios dijo, no hurtarás. Y cualquier ser humano debería de entender de que esto es un mandamiento de principios generales, está entre los 10 mandamientos. Todo ser humano debería entender que robar es malo, que robar es pecado. Todo ser humano debería entenderlo. No obstante, cuando usted sale afuera, el mundo está lleno de ladrones. ¿Sí o no? Sí. Hay mandamientos que no son fáciles de obedecer. Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Alguien que me lo lea o me lo diga de memoria, no hay problema. Mateo 28, 19 y 20. Porque donde están 2 o 3. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandamiento sí es fácil de obedecer, ¿verdad?
Pregunto, ¿este mandamiento sí es fácil de obedecer? Yo entiendo, y gloria a Dios por la obra misionera, yo entiendo que nosotros intentamos de darle una forma a la obediencia de este capítulo de la Biblia. Sí, bueno, los teólogos dicen, pues bueno, no vas con tus pies, pero tú lo haces con tu dinero. Pero es que tampoco lo estamos haciendo con nuestro dinero. El mandamiento era a todo el mundo. ¿Usted va a predicar a todo el mundo? Pregunto, ¿usted predica en todo el mundo? No, pastor, pero yo apoyo las misiones. Bien, ¿usted apoya misiones en todo el mundo? ¿Es fácil obedecer este mandamiento? ¿Es fácil, hermano? No es fácil. Es más, para mí es imposible humanamente obedecer este mandamiento. Deberíamos de rendirnos y decir, bueno, yo no entiendo por qué el Señor pidió que fuéramos a predicar a todo el mundo. Si usted dedicara un día por país, todavía le faltaría tiempo, le faltaría espacio, le faltaría dinero para ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero aunque usted no vaya hasta lo último de la tierra y aunque usted no vaya a todo el mundo, en el lugar donde usted está, puede probar la obediencia a Dios predicando el Evangelio. Sí, hermano, mira, obedecer mandamientos no es fácil. Y hay mandamientos que simplemente se tornan difíciles. Mira, si ese te pareció difícil, léeme 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. A ver, ¿quién lo lee? Claro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sin sumarle cuando dice que debemos sujetarnos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no hayan sido puestas sino de parte de Dios. ¿Es fácil obedecer ese mandamiento? Dígame, es fácil. Usted ora por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, sin una parcialidad política en su corazón. ¿Aló? Sí. No. ¿Y qué cuesta? Sí, cuesta. Pero es un mandamiento de Dios. O sea, en los mandamientos del Señor, el Señor no me buscó a buscar en la quinta pata al gato. Él simplemente me dijo hazlo y yo debería de hacerlo. Él simplemente me dice obedece y yo debería obedecerlo. No, pues los que son del oficialismo, no, pues para ellos es fácil ese mandamiento. Y los que son opositores, no, para ellos es difícil el mandamiento. Pero el mandamiento es tanto como para el uno como para el otro. Todos necesitamos obedecerlo. Me parezca o no me parezca, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo tengo que orar, hermano, por el presidente de la República, tengo que orar por los gobernadores, tengo que orar por los diputados, por los alcaldes, por los concejales, hermano, porque es la única forma en que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero lamentablemente no es fácil. No es fácil obedecer ese mandamiento. No es fácil obedecer el mandamiento donde Dios dice que debo sujetarme a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Pero aunque no sea fácil, Dios me dice que yo debo obedecerle, y la obediencia a Dios no es gravosa. Si nosotros empezáramos a derribar todo el argumento que hay dentro de nuestros corazones para dejar la desobediencia, cuánta bendición no vendría dentro de nuestra vida. Hebreos capítulo 13, versículo 7, ¿alguien lo lee? Mandamientos que son difíciles de obedecer. Mandamientos difíciles, adelante, por favor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Este también es facilito. Para el rebelde, este es un mandamiento pesado. Dígame donde dice sujetado a vuestros pastores.
Yo tengo que sujetarme. Y a veces mi pastor le dice, al tipo ese. Perdóname, yo no te elegí como oveja, ni tú me elegiste como pastor. Fue el Señor que te puso aquí y fue el Señor que me puso a mí en este lugar. Amén. Tú y yo fuimos hechos el uno por el otro. Te da rabia escuchar eso. Tú y yo fuimos hechos el uno para el otro. ¿Sí? O es que, mira, yo te voy a ser bien sincero. Si los cristianos Dios le diera la oportunidad de elegir qué pastor quieren tener. Ustedes vieron esa comiquita que llamaba La Chica Superpoderosa. Ustedes llegaron a ver eso. Una olla, vamos a fabricar el pastor perfecto. Un poco de amor, un poco de tolerancia, un poco de hago lo que me da la gana. Salió el pastor perfecto. Pero no se crean, yo también quisiera que existiera la misma olla para escoger las ovejas. Sí, yo también quisiera que Dios me dijera qué clase de oveja quieres tener. Yo, bueno, Señor, primero que sean bien obedientes. Que cuando yo le diga que hagan, que diezmen y ofrenden, Señor. Que no falten a los servicios y que tengan todas las ganancias de alma. Pero al final de cuentas, ni yo tengo la capacidad de elegir qué clase de oveja el Señor me da. Pero aunque te duela, tú tampoco tienes la capacidad de elegir qué pastor vas a tener. Dios te dio el pastor que necesitaba. Ni yo a veces entiendo eso. Ni yo lo entiendo. Es difícil, hermano, de obedecer ese mandamiento, sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Oiga, los pastores, y voy a hablarte como oveja, hay ocasiones donde te van a decir en algo, no, ni ellos mismos saben por qué están diciendo que no. Pero el Señor mismo a través de tu pastor te guía para decirte no. Y hermano, ¿en cuántas ocasiones ha pasado de que una persona viene y dice, pastor, voy a hacer esto y esto y esto? No me parece, hermano, eso va a salir mal. Igualito van y lo hacen y después dicen, le hubiese hecho caso. Pero cada quien decide obedecer o no obedecer el mandamiento, porque hay mandamientos difíciles de obedecer. Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Alguien me lo lee? Colosenses 3:18. Este no le va a gustar a muchas mujeres. A ver. Están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y la que tiene un mal esposo. Y la que el esposo es un vago que no cuida de ella. ¿Cómo tú le explicas eso? ¿Cómo tú le dices, tienes que estar sujeto a tu marido porque conviene en el Señor que tú le obedezcas a tu esposo? Yo también le voy a decir algo a los esposos. A veces el asunto no es la fiera, ¿ves? Sino el domador. Sí, hay esposas que hacen lo que le da la gana y no es culpa de ella. Es culpa de los esposos. Sí, señor. Mucho silencio. Mucho silencio. A propósito, hermana, si usted no quería que nadie dirigiera su vida, no tenía que casarse. Sí, la Biblia dice sujetado a vuestro esposo. Si el esposo dijo no, la Biblia mandó. Hay que obedecer. Pero ¿cómo le explicamos este mandamiento a esa mujer que tiene un esposo maltratador? A esa mujer que tiene un esposo que abusa del poder. Porque a propósito, hay hombres que abusan del poder, hay hombres que son maltratadores. Le quiero decir algo a los hombres. Tu derecho dentro de la familia depende de los deberes que tú cumplas como hombre. No das comida a la familia, maltratas a la familia, pero quieres que te obedezca. No hay razón para desobedecer, pero tú deberías de sembrar un buen ambiente en tu casa. Esposas, sujetados a vuestros pastores, a vuestros esposos, perdón. De hecho, muy enlazado. A veces hay hermanas que son capaces de obedecer más al pastor que al esposo. Y si usted no obedece a su esposo, usted no debería obedecer a su pastor. Porque la primera autoridad sobre su vida no es su pastor, es su esposo. ¿Aló? Santo callo. El pastor dijo, y tú te callas, viejo verde. Falta de respeto. No, hermano, mira, yo le digo algo,
Yo me sentiría ofendido si mi esposa obedeciera a otro hombre antes que mí. Sentiría una ofensa muy grande. Y eso pasa. No tiene que pasar. Hay que obedecer. Otro mandamiento difícil. Mateo 22:39. ¿Quién lo consigue? Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ha sido defraudado por mucha gente, ¿cómo ama a su prójimo? ¿Cómo tú le dices al que fue defraudado por mucha gente que amar a su prójimo es fácil? No importa, pasa por alto toda la ofensa. Ama a tu prójimo. Tú sabes que yo me he dado cuenta mucho en este tiempo, hermano. Poco tiempo que Dios me ha permitido servir. Poco tiempo. Para el que quisiera tener. Desde el año 2011 Dios me ha dado la oportunidad de estar pastoreando, pero 3 años antes ya yo estaba trabajando tiempo completo en la iglesia. Con el pastor Ali, gracias al Señor por mi pastor. Pero me he dado cuenta que nosotros nos creamos una cúpula en nuestra mente y pensamos que todo es a nuestra manera. Y hay gente que se declara en desobediencia en contra de los principios bíblicos por el trasfondo de vida que trae. No, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Has sido defraudado por medio mundo, has sido traicionado por medio mundo. ¿Cómo le decimos a esa persona, ama a tu prójimo como a ti mismo? Lo primero que tiene que aprender un ser humano es amar a Dios, y después que ama a Dios, todos los mandamientos se le hacen fácil de obedecer. Pero queremos enseñarle a la gente todo antes que amar a Dios. Queremos enseñarle a la persona cómo te viste, cómo habla, la música que escucha, los días de congregarte, diezma y ofrenda. ¿Dónde está dentro de un discipulado cristiano? Diga, primer discipulado, amar a Dios. Pensamos que amar a Dios es después. No, lo primero debe de ser amar a Dios. Y todo lo demás cae, calza, sencillito. Te esfuerza en obedecerle porque ama al Señor. Éxodo 20:17. ¿Cómo dice Éxodo 20:17? Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer. 20:17. Éxodo, sí. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cómo tú le explicas al codicioso y al envidioso que este mandamiento es fácil de obedecer? A propósito, si tu ojo tiene ocasión de caer, mejor sácalo, échalo de ti. Es mejor entrar en el cielo sin un ojo que ser echado en el infierno con todo tu cuerpo. La salvación es eterna. Yo no estoy hablando de pérdida de salvación. Pero el codicioso, el cristiano codicioso, normalmente sacrifica su comunión con Dios por codiciar. Amén. ¿Cuántos cristianos todavía batallan con la vida? ¿Cuántos cristianos todavía batallan con la vida? Que pasa una mujer y se les ve claramente. Yo quisiera que eso no pasara en medio de nuestra fila, pero vamos a sincerarnos, sí pasa. Aprenda a agachar su cara, mi hermano. Aprenda a cerrar sus ojos. Aprenda a voltear para otro lado. No se crea el cuentico de que la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Voy a aprovechar bien la primera. No. Voltee su cara. Voltee su cara. Comprobado por psicólogos, las personas que tienen problemas de codicia anteriormente trajeron problemas con pornografía. Un hombre que ha sido expuesto a la pornografía normalmente es codicioso. Y ya no estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando de lo que dice la psicología. Tú quieres ver una persona que haya
tenido problemas con pornografía o que tenga problemas con pornografía, normalmente es codicioso. Otro pecado más es el tema de la pornografía. Pero como entonces le explicamos al que viene batallando con la codicia, que no codiciar es fácil. No, fácil, tú nada más volteas tu cara y ya. No, lo primero que tienes que entender es que la codicia es pecado y ofende directamente al Señor. Y cuando tú aprendes a amar a Dios, ahora te vas a alejar de eso que desagrada al Señor. Pero si no, no importa cuántos golpes te dé, te autoflageles como hacen los curas y golpees tu rostro y des cabezazo a la pared, la codicia está metida dentro de tus huesos y vas a volver a ese pecado. ¿Cómo le dice al envidioso que no codiciar la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo? Es fácil, no es fácil para él. El que anda codiciando los bienes del prójimo dice, ay, ¿por qué si él tiene y yo no? Y eso es un pecado. Amén. ¿Cómo le dices tú a eso a esa persona? Sin embargo, cada uno de los mandamientos que se tornan a parecer gravosos son simplemente una prueba perfecta para demostrar nuestro amor y nuestra obediencia por el Señor. Amén. Todo me es lícito. Le voy a decir algo. Usted puede robar, usted puede codiciar, usted puede emborracharse. ¿Cómo le dices al borracho no embriaguéis con vino es fácil? ¿Cómo tú le dices al borracho eso? Si él viene batallando y, hermano, en ocasiones el borracho tiene el deseo de salir, pero no tiene la fuerza para salir y llora. Yo he visto gente, hermano, conocedores de la palabra de Dios, llorando, diciéndole, ayúdame a salir de esto. ¿Cómo tú le dices que no emborracharse es fácil? ¿Cómo? Explíquemelo, a lo mejor yo estoy equivocado. Posiblemente todo lo que estoy predicando hoy es un disparate, pero para mí, hermano, honestamente, hay mandamientos que son difíciles de obedecer y que los cristianos tenemos que intentar abrir nuestra mente y ayudar a las personas a conocer más a Dios, porque no se ama a quien no le conoce, y luego amar al Señor, y sería la única forma de que Primera de Juan 5:3 cobre sentido dentro de nuestra vida y que podamos decir al que ama a Dios, los mandamientos de Dios no le son gravosos. Criticar al que falla, ofender al que falla, desprestigiar al que falla, aborrecer al que falla, es fácil. Pero ¿por qué no retar los corazones y decir, voy a ayudar a aquella persona que se le hace difícil obedecer los mandamientos de Dios para que supere esa área débil dentro de su vida? Y la única forma de hacerlo es amando al Señor. Es la única forma como Él lo puede hacer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Me encanta lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corinto. Yo no sé con qué pecado batalla usted, mi hermano. No sé con qué pecado batalla usted. Yo estoy convencido de algo. Segunda de Corintios 2:9. Segundo. Yo estoy bien convencido de algo, ¿verdad? Gracias a Dios que lo único que nos vemos son las caras. Porque si con la misma libertad que pudiera vernos la cara, nos viéramos el corazón, posiblemente nos tendríamos miedo unos a otros por los pecados que hay alojado allí. Entrar allí a ese cuarto oscuro que nadie quiere que entre dentro de tu corazón y empezar a sacar todo. ¿Qué tan dispuesto estaríamos? No, le diríamos a la gente, no pase, aquí no puede pasar.
Porque hay horrores en el corazón. Lutero decía, si tan solo me viera fuera de la cruz de Cristo, se dieran cuenta del horrible ser humano que soy. Qué feo podemos ser, hermano, sin la guía, sin el cuidado, sin la dirección de Dios dentro de nuestra vida. En la iglesia todos parecemos angelitos. Ropa de vestir, corbata, Biblia debajo del brazo, nos peinamos como cristianos. Óiganme, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué hay dentro del corazón? ¿Qué hay dentro del corazón? Cosas, hermanos, en las que continuamente sucumbimos, hermanos, pecados que continuamente perdemos el control y lamentablemente, hermanos, perdemos la batalla. Amado hermano, el único que puede ayudarte en tu debilidad es el Señor. Amén. Atrévete a conocerle, atrévete a amarle, porque para la única persona a la cual los mandamientos de Dios no le son gravosos es para aquel que ha aprendido a amar al Señor. Amén. Amarme a mí es difícil, pero amar al Señor es muy fácil. Él ha hecho tanto por nosotros. Él ha tenido tanto cuidado, hermano, de nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos. ¿Por qué? Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El apóstol Pablo le dio un mandamiento difícil a la iglesia de Corintios. Tú leíste ese versículo. Segunda de Corintios 2, versículo 9. Mira el 5, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando de una persona que había ofendido al apóstol Pablo. Según los estudiosos, dicen que es aquel mismo que en Primera de Corintios habla que tenía la mujer de su padre. Y dice que aquí en Segunda de Corintios él se arrepiente de su falla y llega allí y pide perdón, y Pablo le dice: mira, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Oye el mandamiento: el hombre había ofendido, el hombre había fallado, había hecho lo incorrecto, y el apóstol Pablo le dice: vosotros más bien debéis perdonarle. Primero, bueno, está bien, te perdono, pero tú por allá y yo por aquí. No, ya va, perdónale, pero ahora tú tienes que consolarle. El hombre viene golpeado del mundo, consuélale. Qué mandamiento tan fácil, ¿verdad? Qué mandamiento tan fácil. No era fácil para la iglesia de Corinto recibir a quien había fallado. No era fácil, hermano. No era fácil. Pero dice: para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Y qué me interesa a mí si se muere de tristeza? Así pensaría. No, pero el apóstol Pablo después le dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin te escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Bueno. Hermano, obediencia a media es desobediencia. Es fácil obedecer, es lo que me parece. Pero cuán difícil es obedecer aún en aquello de lo que no estoy de acuerdo. No me parece. No me parece. Mi pastor a veces hacía cosas bien raras. Raras. Cuando yo te digo raras, eran cosas raras. Y yo le decía: pastor, hay muchas cosas de las que usted hace que yo no entiendo. Pero tenga la tranquilidad que yo le voy a obedecer en lo que usted haga. Quisiera traerte, porque él se parará aquí que te dijera que lo que te estoy diciendo no es mentira. Yo le decía: mientras tú estés parado en la Biblia y todo lo que tú me digas que hagas, que es la Biblia, hacia mí no me parezca, yo te voy a obedecer. Y de verdad a veces llegué a obedecer en cosas que, de hecho, yo le decía: si yo fuera el pastor, lo hiciera de otra manera.
Pero como el pastor es usted, lo voy a hacer a su manera. Y tú sabes cuál es el cristiano que menos problemas se busca, es ser obediente. Si sale mal, es culpa de él. Pero si sale mal a tu manera, es culpa tuya. Ven. Prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Otro ejemplo, Filemón. Usted sabe ese ejemplo, ¿verdad? De Filemón, qué bonito. Filemón capítulo 1. Filemón capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice Filemón 1, 19. Yo, Pablo, escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré. Vamos a leer desde el 15, dice. Es que es mucho, ¿no? Es mucho que dejar. Desde el versículo 8, de todas maneras usted no está apurado, la novela comienza a la 9. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Un viejito preso, ¿no? Un viejito preso. Qué tierno, ¿verdad? Un viejito preso. Eso era lo que era el apóstol Pablo, un viejito encarcelado. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, al cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Hermano, yo te digo algo, Filemón amaba a Pablo. Amén. Filemón estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Pablo. Y Pablo le dice, haz con él lo que harías conmigo. Pero Pablo no amaba a Onésimo. Onésimo posiblemente lo había robado. Pero Pablo le dice, trátalo como me trataría a mí. Dice, el cual en otro versículo 13, yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo lo comparó. Lo comparó. ¿Qué abuso? Ah, me comparaste, diría Filemón. Para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor fuese como de necesidad, sino voluntario. No fuese de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. De paso no le dijo, tenlo ahí por un tiempo, sino le dijo, tenlo para siempre. Cada vez que el apóstol Pablo escribía más, se ponía un poquito más difícil de obedecer el texto. Sí, cada vez se ponía un poco más difícil de obedecer, pero dice, no ya como esclavo, oye, qué tremendo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, como un hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, por tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Normalmente, el apóstol Pablo, cuando escribía, tenía alguna persona a la que él le dictaba y él escribía. ¿Sí o no, hermano Félix? Tenía personas que escribían por él. Pero en esta oportunidad el apóstol Pablo dijo, dame la pluma que yo mismo voy a escribir. Y él lo resalta. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pablo hizo eso? Porque lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo era algo difícil, pero era algo importante para él. Y allí, hermano, dice en el 17, dice, y si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia, de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que tú también me debes. Le cobró también un artículo. Claro. Sí. Sí, hermano.
tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. Amén. Esto es increíble. Amén. Gloria a Dios. Eso, el apóstol Pablo sabía quién era Filemón. Amén. Él sabía todo el daño que Onésimo había hecho a Filemón. El apóstol Pablo lo sabía. Pero hermano, aparte de conocer la situación y el problema y quizás el motivo de la prisión de Onésimo, hermano, aparte de conocer todo eso, él conocía el corazón de Filemón. Él sabía que Filemón no le iba a importar en nada todo lo que había pasado. Onésimo amaba, Filemón amaba al Señor, a Pablo, y como él amaba a Pablo, le iba a obedecer. Y así mismo, hermano, si tú y yo amamos al Señor, también le vamos a obedecer. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más, que harás aún más de lo que tú. Amén. Amén. Y hermano, ese hombre le pidió un montón de cosas. Wow. Perdóname, perdón, recíbele. Ok, te lo voy a tener aquí por un tiempo. No, te quedas con él para siempre. Trátalo a él como me tratas a mí. Filemón no necesitó que Pablo lo viera para obedecer. Amén. Porque hay gente que obedece cuando lo ven, pero cuando no lo ven desobedece. Wow. Ajá. Filemón no necesitó que lo viera. No. Sí, es verdad. Él dijo, lo voy a hacer como que si Pablo me estuviera viendo. Y yo creo que todos los rencores que habían en el corazón, posibles rencores, no sé, de Filemón en contra de Onésimo, por esta carta fueron disipados. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Y el pastor le dijo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. De paso también voy a ir yo. Hermano, quiero concluir diciéndote algo. Hay cosas en las que obedecer al Señor no es fácil. Amén. Sí. Hay cosas en las que obedecer al Señor no es fácil. En mi vida hay cosas en las que yo no quisiera obedecer. Pero lo único que puede ayudarnos a obedecer de manera plena a lo que el Señor nos ha mandado es el amor que nosotros tendremos hacia Dios. Termino en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos. Derriba el argumento. Yo sé que todos tenemos un argumento para desobedecer. Todos tenemos un argumento para no obedecer. Todos tenemos el argumento para hacerlo a mi manera. Y nuestra carne es tan mala que al principio de la desobediencia nos hace sentir mal. Pero ya cuando lo practicas la tercera o la cuarta vez ya te sientes cómodo. Y logras hasta sentirte que estás bien con Dios, aún en medio de la desobediencia. Derribando todo argumento y toda altivez. Derribo la altivez. No voy a obedecer. Yo hago lo que me da la gana. Derribemos esa altivez. No derribemos la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La expresión aquí es derribando toda altivez que se levanta en contra de lo que tú conoces que Dios te ha pedido. Eso es lo que está diciéndonos ahí el texto. De lo que tú conoces que Dios te ha pedido. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Hay mandamientos que son difíciles, pero eso también hay que obedecer. Todo cerrado, todo atravesado.